Para una inmersión en un misterio de esos que intriga en Australia desde hace décadas, el caso del hombre de Somerton. Un caso que parece sacado de una novela. Exacto, como si alguien hubiera querido crear un enigma a propósito. Imagínate una mañana soleada en la playa de Somerton, en Adelaida. Un lugar tranquilo, ¿no? Sí, 1 de diciembre de 1948, la gente paseando, disfrutando del sol y de repente un hallazgo macabro. Un hombre muerto en la arena. Y ahí comienza el misterio de suicidio. Accidente. Algo más. Algo más siniestro, quizás. Lo que hace este caso tan fascinante es precisamente eso, la falta de respuestas fáciles. La policía llega a la escena y se encuentra al hombre impecablemente vestido sin identificación, con un cigarrillo sin encender detrás de la oreja. Es como si se hubiera esfumado en el aire sin dejar rastro. Exacto, como un fantasma en la playa. Y si la escena ya era extraña, la autopsia solo profundizó el misterio. ¿La autopsia qué reveló? Bueno, pues reveló que el hombre estaba en perfecto estado de salud. No había señales de veneno ni de violencia. Entonces, ¿cómo murió? Esa es la pregunta del millón. No había una causa de muerte clara. ¿Cómo puede un hombre sano morir sin dejar rastro? Es como si la muerte misma se hubiera convertido en un susurro, negándose a revelar sus secretos. Pero la cosa no acaba ahí, ¿verdad? Aparecen una serie de pistas que parecen sacadas de una novela de espías. En efecto, poco después la policía encuentra un pequeño trozo de papel en el bolsillo del hombre con las palabras Tamam Shud impresas. Tamam Shud. ¿Qué significa eso? Resultó ser una frase en persa que significa terminado o finalizado. Y lo curioso es que esta frase se encuentra en la última página de un libro de poesía llamado Rubaiyat de Omar Khayyam. Un libro de poesía persa, esto ya empieza a ser interesante. ¿Y qué pasa con este libro? Aparece por arte de magia. Casi. Un hombre se presenta afirmando haber encontrado una rara edición neozelandesa del Rubaiyat abandonada en su coche semanas antes del hallazgo del cuerpo. Y lo más increíble, al comparar el papel con el libro, se confirmó que la frase Tamam Shud había sido arrancada de la última página del libro. Espera un momento. Estás diciendo que hay una conexión directa entre este libro y el hombre muerto. Esto parece una película de suspense. Exacto. Y como si esto no fuera suficiente, en la parte trasera del libro aparecen 5 líneas de letras mayúsculas escritas a mano. Un código secreto. Los expertos llevan décadas intentando descifrarlas, pero el código sigue siendo un misterio. Un código secreto en un libro de poesía, un hombre muerto sin identificar en una playa. ¿A dónde nos lleva todo esto? Las pistas no terminan ahí. La policía también encontró una maleta en la estación de trenes de Adelaida que se cree que pertenecía al hombre. ¿Y qué había dentro? Ropa sin etiquetas, un ovillo de hilo naranja inusual. Hilo naranja. Sí, un hilo bastante extraño no se vendía en tiendas locales. Y lo más curioso es que coincidía con el hilo utilizado para reparar los pantalones del hombre. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de quitar las etiquetas de su ropa y usar un hilo tan específico? Parece un intento deliberado de ocultar su identidad. Esa es una de las teorías. Algunos creen que el hombre de Somerton era un espía y que todas estas pistas eran parte de un elaborado plan para proteger su identidad. La teoría del espía encaja con el código secreto la ropa sin etiquetas. Pero, ¿qué hace un espía en una playa australiana? ¿Y quién lo mató? Bueno, hay otra pista que nos acerca a una posible respuesta al nombre Kiane, escrito en algunos de los objetos de la maleta. Kiane. ¿Era este el verdadero nombre del hombre? ¿O era otra pista falsa? Los investigadores buscaron exhaustivamente a alguien llamado Kian, pero no encontraron ninguna conexión con el caso. Un alias. Un contacto. El misterio se profundiza. Y cada nueva pista que encontramos parece abrir más puertas que cerrar. Es como si el misterio se expandiera en lugar de resolverse. Es verdad, como si estuviéramos ante un rompecabezas con piezas que no encajan. Tomemos, por ejemplo, la ubicación, la playa de Somerton. ¿Qué tiene de especial este lugar? Aparte de ser el escenario de este macabro hallazgo claro. Bueno, en aquella época de Adelaida estaba cerca de un lugar llamado Woomera, que albergaba una base secreta de lanzamiento de cohetes. Woomera, una base de lanzamiento de cohetes. ¿Qué tiene que ver esto con nuestro hombre misterioso? Era un lugar estratégico especialmente durante la Guerra Fría. Un hervidero de actividad secreta, espías, científicos, militares. Entiendo, Guerra Fría, tensiones internacionales, secretos de Estado y un hombre muerto en una playa cercana. Estás sugiriendo que el hombre de Somerton podría haber estado involucrado en alguna operación secreta. Es una posibilidad que no podemos descartar. Imagínate el contexto: espionaje, traiciones, información confidencial. La muerte del hombre de Somerton podría haber sido un capítulo más en una historia mucho más grande, una historia que aún no hemos logrado descifrar. Es una teoría fascinante sin duda, pero si fuera cierto, ¿quiénes serían los responsables de su muerte? Y pude envenenarlo en una playa pública. Parece demasiado arriesgado. Precisamente. Aquí es donde las teorías empiezan a chocar con las realidades de la época. Si el hombre de Somerton era un espía, ¿por qué dejar tantas pistas?
El código del Rubaiyat, el hilo inusual. Es verdad, no parece tener mucho sentido a no ser que las pistas fueran parte del plan, una forma de enviar un mensaje a alguien o de despistar a los investigadores. Exacto, como un juego de sombras donde la verdad se oculta a plena vista. Y hay un elemento en este caso que siempre me ha fascinado, una pieza del rompecabezas que parece conectar el mundo tangible con el mundo de los secretos y las emociones ocultas. Justin, la ex enfermera cuyo número de teléfono apareció escrito en el Rubaiyat, ¿qué papel crees que jugó en todo esto? la conexión de Justin con el caso es uno de los aspectos más intrigantes. No solo su número de teléfono estaba en el libro, sino que también se supo que había regalado una copia del Rubaiyat a un tal Alfred Vauxhall durante la Segunda Guerra Mundial. Alfred Vauxhall. ¿Y quién era este hombre? Un ex militar australiano que algunos creen que también estuvo involucrado en actividades de inteligencia. Vaya, esto se complica cada vez más. ¿Y qué pasa con Justin? Sabía algo sobre la muerte del hombre de Somerton. Cuando Justin fue interrogada por la policía, su comportamiento fue bastante extraño. Se puso muy nerviosa al ver una foto del hombre de Somerton, incluso llegando a parecer que iba a desmayarse, pero negó conocerlo. Podría haber estado ocultando algo. Tal vez un amor secreto o un vínculo con el mundo del espionaje que no quería revelar. Es una posibilidad. Algunos creen que Justin era un agente doble atrapada entre dos mundos, o que simplemente se enamoró del hombre equivocado, un hombre cuyo pasado la arrastró a un torbellino de misterio y peligro. Y al final Justin se llevó sus secretos a la tumba, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta. Pero la historia del hombre de Somerton no termina ahí. Décadas después, la ciencia forense logró lo que la investigación tradicional no pudo poner nombre al desconocido. En 2022, gracias al análisis de ADN y la genealogía genética, se identificó al hombre de Somerton como Carole Charles Webb, un ingeniero eléctrico de Melbourne. Increíble. Después de tantos años, por fin se revela la identidad del hombre. Pero este descubrimiento arroja algo de luz sobre el caso. Confirma o descarta alguna de las teorías existentes. Esa es la pregunta del millón. La identificación de Carl Webb, lejos de cerrar el caso, ha añadido una nueva capa de complejidad. Por un lado tenemos un nombre, un rostro, una historia. Pero por otro lado, sus antecedentes no encajan del todo con las teorías del espía o el agente secreto, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si Webb no era un espía, ¿qué hacía en Somerton Beach? ¿Y qué el Rubaiyat? Del código, de las pistas que parecían apuntar a una conspiración. ¿Acaso todo fue una elaborada coincidencia? Parece que hemos estado dando vueltas en círculos durante décadas con este caso. Y ahora que por fin tenemos un nombre. Carole Charles Webb. Las piezas del rompecabezas no encajan. Es como si hubiéramos abierto una puerta esperando a encontrar respuestas y nos encontráramos con otra habitación llena de misterios. Si Webb no era un espía, ¿qué significan todas esas pistas? El Rubaiyat, el código, el hilo naranja. Podría ser que esas pistas no tuvieran nada que ver con una conspiración internacional, que fueran algo más personal, algo que solo Carl Webb conocía. Es una posibilidad. Algunos investigadores creen que el código de Rubaiyat podría ser un mensaje en clave, pero no un mensaje para un gobierno o una organización, sino para una persona en particular. Para un amante secreto, un amigo de confianza. Incluso un enemigo. Eso explicaría por qué el libro apareció en el coche de un desconocido. Tal vez Webb lo dejó allí intencionadamente como una forma de hacer llegar un mensaje sin levantar sospechas. ¿Y el contenido de la maleta, la ropa sin etiquetas, el hilo inusual? Podría ser una forma de despistar a cualquiera que intentara seguir su rastro, como una cortina de humo. Exacto, para proteger su verdadera identidad y sus motivos. Pero si Webb estaba intentando ocultar algo, ¿por qué dejar el Rubaiyat con el código? ¿No sería eso como dejar una miga de pan que conduce directamente a él? A menos que esa fuera la intención. Tal vez Webb quería que alguien encontrara el libro, que alguien descifrara el código y descubriera su secreto. Un último acto de desafío. Una forma de dejar su huella en el mundo incluso después de su muerte. Es posible. O tal vez simplemente quería asegurarse de que su historia no se olvidara, que alguien continuara buscando respuestas incluso después de que él ya no estuviera. Y en cierto modo lo ha conseguido. El caso del hombre de Somerton sigue fascinando al mundo, incluso después de haber descubierto su nombre Carl Webb. Un hombre aparentemente ordinario se ha convertido en un enigma, sin resolver un símbolo de lo desconocido y lo inexplicable. Y quizás esa sea la lección más importante que podemos aprender de este caso. A veces los misterios más grandes no tienen una solución sencilla, una respuesta definitiva. A veces lo único que nos queda son las preguntas, la incertidumbre, el eco de un secreto que se pierde en el tiempo. El caso del hombre de Somerton nos recuerda que el mundo está lleno de sombras de historias que no se cuentan, de vidas que transcurren en secreto. Y a veces esas historias salen a la luz de la forma más inesperada, desafiando nuestra lógica y despertando nuestra curiosidad.
Y aunque no podamos resolver todos los misterios, aunque no podamos encontrar todas las respuestas, el simple acto de buscar, de explorar, de intentar comprender lo desconocido ya es una aventura en sí misma. El hombre de Somerton nos deja con más preguntas que respuestas, con la sensación de que solo hemos arañado la superficie de un misterio mucho más profundo. Pero eso es lo que hace que este caso sea tan fascinante, ¿no crees? Sin duda. El hombre de Somerton nos invita a seguir buscando, a seguir explorando, a no dar nunca por sentada la verdad aparente. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el misterio del hombre de Somerton. Esperamos que esta historia les haya intrigado tanto como a nosotros. Y recuerden, el mundo está lleno de secretos esperando ser descubiertos, solo hay que saber dónde mirar.